Bien, muchas gracias, primo. Me sumo a lo que acabas de mencionar acerca del respeto a la mujer. Bueno, menciono esto, ya volvió frente a cámara, nuestro invitado, él se fue a revisar el teletipo un momento, ¿no? A enterarse de las últimas noticias futboleras. O sea, Teletipo, es más antiguo. sí, fue a Teletipo, revisar. ¿no? Coco, sí, Coco, prende tu micrófono, por favor. Claro. Ya, ahora sí, Coco salió de cámaras un momento, se fue a revisar el teletipo, a la parte posterior de la redacción periodística, ¿no? A ver qué le dice Reuters, prensa latina, ¿no? Acerca de la crisis en el fútbol. Me sumo a lo que acaba de mencionar, primo. No se puede permitir abusos de ese tipo, y menos desde aquellos que ostentan un poder efímero, porque ha empezado hace una semana y va a terminar dentro de poco. Así Máxima es. sanción a ese patán, y sobre todo nuestra condena moral a aquellos que lo están aupando, aquellos que están intentando que veamos hacia otro lado, y bien se calificó, y disculpen que politice esto, discúlpame Coco, como mencionó el diputado Zunini, que en realidad que era pues culpa de la policía, ¿no? Sí, Pero increíble. vamos, Siempre, vamos al tema de adelante. esta mañana, primo. Vamos al tema de esta mañana. Abrazos a ti, a Jimena, a nuestros amigos. Gracias por seguirnos. Amigos, damos la bienvenida a Rayo del Sur, a Jorge Moreno, Coco para los amigos, periodista egresado de la Universidad Jaime Bauzati Mesa, en ese momento Escuela Superior. Permítanme aclarar. Inició su carrera profesional en 1989 y se desempeñó como editor de la revista El Gráfico Perú y los diarios deportivos Libero, Depor y actualmente en El 10, que es el periódico deportivo del Diario Expreso. Ha publicado los libros Rojo y Blanco, del cual con él conversamos aquí en Café con Leche, 100 Grandes Triunfos, Reyes de América y Toca la Che este año. Además, y a mucho honor, mi compañero de estudios, como ya mencioné en la antigua escuela de periodismo Jaime Bauzati Mesa, allá entre los 80 y los 90. Coco, bienvenido a Rayo del Sur y a Café con Leche. Pepito, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Igual saludos para el primo Coco, toda una institución en la radio. Y bueno, aquí muy agradecido por la invitación. Coco, hace tan solo 2 semanas, mientras España se coronaba campeona del mundo en el MetLife Stadium, Gianni Infantino, apostamos en ti a la absoluta tranquilidad de quien se cree dueño de la pelotita, la cancha, el estadio, las tribunas y todo, ¿no? Había organizado el mundial más rentable de la historia. Aparecía junto a Donald Trump en los principales actos de ese torneo y se preparaba para buscar un nuevo mandato al frente de la FIFA sin un rival visible. Todo apuntaba a que Infantino se había vuelto intocable. Hoy la escena, amigos Coco, es completamente distinta. La UEFA le retiró la confianza, la CONCACAF analiza impulsar un candidato para disputarle la presidencia el año que viene, y dentro de la propia FIFA comenzaron las renuncias, las críticas y las fracturas entre dirigentes que hasta hace pocos días integraban su círculo más cercano. El detonante fue un proyecto que nunca llegó a hacerse público. Coco, estamos afrontando la más grande crisis de la historia del fútbol mundial, la más grande crisis de la historia de la FIFA. A nivel institucional, sí, por supuesto. A ver, veamos, el fútbol nace como un deporte, como todos, ¿no? Fue ganando fama mundial y hay un quiebre de línea en el año 1970, cuando entonces la FIFA se da cuenta de que el fútbol es un deporte muy rentable. En el Mundial de México recién podemos apreciar los carteles de publicidad en los estadios, porque si vemos los mundiales antiguos, verás que en los estadios no había paneles de publicidad, las pelotas no tenían marca, las camisetas no tenían marca, entonces como que estaba bien descuidado ese aspecto comercial. La FIFA se da cuenta del potencial que tiene el fútbol y desde entonces se vuelve, pues, entran las grandes marcas, ¿no es cierto? Entran las grandes marcas, tanto deportivas como comerciales, y el fútbol comienza a crecer en ese aspecto. Entonces se vuelve un monstruo la FIFA. Así es. Y como todo organismo, el ser humano es así, ¿no? En la política, en la religión, a nivel de todo, donde hay dinero, crecen las ambiciones. Entonces la ambición por tener más poder y ganar no solo más dinero, sino también más posición política, porque el fútbol la tiene. Entonces, desde entonces la FIFA comenzó a trabajar un poco en base a eso, ¿no? Entonces el panorama ha ido variando
Y justamente es por eso que los siguientes presidentes tuvieron problemas judiciales, ¿no es cierto? El brasileño Joao Havelange enfrentó juicios por corrupción, lo mismo que Joseph Blatter, ¿no es cierto? El famoso caso de FIFAgate. Y ahora tenemos a Infantino, que ya ha dado un paso, digamos, súper ambicioso, ¿no? Al tratar de vender los derechos del Mundial a una empresa particular de los Mundiales, ¿no es cierto? Eso implicaba, pues... A ver, Coco, lo que tú has mencionado es muy cierto. Hasta el Mundial de Inglaterra 66 no había avisaje en los estadios, las pelotas no tenían marcas, tampoco las camisetas. Recién es en el Mundial Mexicano de 1970 que hay una explosión de publicidad. Recuerdo mucho, ¿no? Por haber visto los videos. No, la marca Martini alrededor de la cancha del gramado de juego y la explosión publicitaria en todo lo que fue a partir de ese momento, ¿cómo se llama? Los máximos torneos del balompié internacional, ¿no? Exacto. Habían algunos, digamos, tímidos intentos en el Mundial de Suecia, por ejemplo, había Telefunken por ahí, ¿no es cierto? En el Mundial de Chile, tú verás, casi no había publicidad. No había publicidad en el Estadio de Santiago de Chile, en el 62, por ejemplo, ¿no? Ajá. En el 66 había algún cartel por ahí tímido, ¿no? Y en el 70 es ya donde aparecen, digamos, los carteles de publicidad, ¿no es cierto? Y la publicidad en las camisetas aparece recién en el año 74. Y ahí en adelante ya se vuelve, pues, como yo lo mencioné, pues ¿no? Exacto, un monstruo que ya incontenible, y la cantidad de dinero que se maneja pues es incalculable, ¿no? Para un deporte que incluso por los estatutos de la FIFA no permite que los gobiernos intervengan en las federaciones, por ejemplo, un poco para proteger ese gran patrimonio que tiene, ¿no? La FIFA determina que si algún gobierno interviene en la federación, esa federación automáticamente es retirada de la FIFA. Tiene unos estatutos muy, muy insólitos, ¿no? Entonces, pero ahora el drama de Infantino, pues, es que él ya ha dado una muestra muy, 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 muy burda, digo yo, de tratar de ganar mucho dinero. El Mundial que planea hacerlo con 64 equipos, una cifra desproporcionada. José, que nosotros que hemos visto mundiales con 16 equipos, ver a uno con 64 ya parece otro torneo, ¿no? Ajá, sí. Y más, entonces, sí. y más aún este intento de crear una sociedad comercial para incorporar inversores privados al negocio del mundial. Eso terminó provocando en sí la crisis, ¿no? ¿Qué se sabe al día de hoy, Jorge? Tú como redactor del 10, como hombre de prensa especializado en el tema deporte, específicamente fútbol, ¿qué se sabe de la crisis al día de hoy? Ya, a ver, yo creo que Infantino debe estar más preocupado en este momento por su situación legal, creo, porque por el tema de reelección, porque ya está siendo investigado, ¿no es cierto? Hay serias irregularidades, especialmente hay un punto que, digamos, no está muy, digamos que no se le da mucha publicidad, el caso de las apuestas durante el Mundial. Por ejemplo, hay varios partidos, ¿no es cierto?, que están investigados por ese tema, partidos bastante sospechosos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el más increíble, el caso del jugador Balogun de Estados Unidos, que fue expulsado, pero fue habilitado para el siguiente partido, ¿no es cierto? A presión de Donald Trump, ¿no? No sé si fue presión o fue orden, creo que fue lo segundo. Ajá. Entonces Infantino obedeció. Ahora, el tema es que una casa de apuestas apenas fue expulsado Balogun, sacó la apuesta. ¿Crees que Balogun jugará el siguiente partido? Pues esa fue la apuesta, o sea, y mucha gente ha ganado dinero con eso, o sea, es insólito lo que está pasando realmente, ¿no? Y hay cuatro partidos que están siendo investigados. Por ejemplo, el partido de debut, por ejemplo, ¿no?, de Sudáfrica contra México. Tú sabes que un partido de inauguración difícilmente hay expulsados, ¿no es cierto? Ajá. Porque el Mundial recién empieza. Y habían apostadores que apostaron a 3 expulsados. Y ese partido tuvo 3 expulsados, por ejemplo, ¿no? Caramba. Y ya son temas bastante sospechosos. El partido de España con Arabia, con Diego 4-0, Ferran Torres anota un gol y lo anulan. Demora como 3 minutos y medio para determinar si fue gol o no fue gol. Finalmente lo anulan el gol. Y habían varios apostadores que iban por el 4-0. Por ejemplo, cosas así, ¿no? Cosas que están siendo ahora investigadas, ¿no? Cosas que no cuadran, ¿no? Cosas que no cuadran. Hay algo por ejemplo, disculpa, el último punto, el 0-0 del partido de debut de Cabo Verde con España, termina 0-0.
Es insólito que España, pues el poderoso España empate 0-0 y empató 0-0 ese partido. Y muchos apostadores ganaron con eso. En fin, la FIFA está metida en todo esto, ¿no? Y Infantino, claramente, si es que pierde la investidura que tiene, pues puede pasarlo mal. Por eso es que él... va a pasarla mal. Él y toda su gente. Exacto, su plan B es pasar a las filas de quien al parecer es el dueño de este mundo, ¿no? Donald Trump, que es el que maneja todo. Y parece que él se está plegando a las filas de Donald Trump como para que le tire un salvavidas en un momento crítico eventual que de pronto le va a pasar, ¿no? Y de eso vamos a hablar. A ver, Coco, Sí. a ver, en este momento se estima en más o menos 5.000 millones de dólares las reservas que tiene la FIFA, ¿no? O sea, es una institución pudiente, es un negocio redondo, tienen una amplia y poderosa cuenta bancaria. Si les va tan bien económicamente, ¿por qué la propuesta encabezada por Infantino y gente de su entorno de vender parte del negocio, de vender parte de la organización de los mundiales? Como que tampoco cuadra, ¿no? Exacto. Al parecer, como que hubieran terceras personas interesadas en esto, ya no solo gente del entorno de la FIFA, sino gente de digamos, de otras latitudes. Ya estamos hablando de un tema ya de una mafia grande, tal vez, ¿no? O sea, porque de otras, como tú bien apuntas, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque la FIFA claramente es una institución solvente, ¿no es cierto? Ajá. Que cuenta con el respaldo de todas las federaciones, ¿no? Así es, entonces, tienen un montón de dinero. Y ahora, lo que se ha sabido, Jorge, amigos, es que tras toda esta movida, ¿no? Tras todo este intento de movimiento económico, estaría el banco estadounidense JP Morgan, aspecto que hizo disparar las sospechas no solo dentro de la FIFA, sino a nivel internacional. Además, Jorge, es demasiado grave, desde mi perspectiva, la cercanía de Infantino con la poderosa familia Kushner. También esto encendió las alarmas. Explico. El principal inversor del proyecto iba a ser Joshua, del clan Kushner. Recordemos que el presidente, ¿no? Infantino volvió a Jared Kushner en interlocutor habitual de la FIFA en Estados Unidos. Jared Kushner, y esta es la cerecita sobre el pastel, Jared Kushner es esposo de Ivanka Trump, hija de Donald Trump. ¿Qué opinas? Bueno, las suspicacias cuadran perfectamente por dónde va la cosa, ¿no? Bueno, chocar con tan altas, gente de tan altas esferas, pues ya es súper complicado, ¿no? Y aquí yo quiero felicitar realmente a los dirigentes de la UEFA, de la Asociación Asiática, ¿no es cierto?, de la Conmebol, que tuvieron la entereza de hacerle frente, ¿no? Lamentablemente la Conmebol no reaccionó así. Y tampoco la Federación Mexicana, que tuvieron una posición muy fría al respecto, ¿no? Y justamente gracias a estos heroicos dirigentes, porque pues como que han salvado la situación, ¿no? Y han puesto pues contra las cuerdas a Infantino. Porque, a ver, digo yo, claramente ellos han podido hacerse de la vista gorda y aceptar, pues, ¿no es cierto?, las condiciones insólitas, ¿no es cierto? A cambio negocio es negocio. Le cae uno, le cae a todos. Tal cual. Entonces, bueno, ya vemos que hay personas que no todos son corruptos en el mundo, ¿no? O sea, porque desgraciadamente eso ha podido ocurrir, pero bueno, le han hecho frente, lo han puesto contra las cuerdas y ahora pues lo amenazan con no darle el voto que pues lo tenía al parecer asegurado, ¿no? Entonces, parece que lo tenía asegurado. Permíteme incidir en un detalle final sobre esto de la relación con el clan Trump, que ha quedado demostrado por intermedio de su hija, me refiero a Ivanka Trump. Exacto. Ahora podemos entender por qué Infantino entregó a Donald Trump, al presidente norteamericano, el premio FIFA de la Paz en el último Mundial de Fútbol. Hay un calificativo que no puedo decir en tu programa, pero bueno, ese calificativo merece, ¿no? Y luego, fue grosero que, por ejemplo, en el Mundial de Clubes del año pasado, Donald Trump esté entregando el trofeo. Los campeones del Chelsea se incomodaron de su presencia. En el podio no puede haber nadie que no sea del plantel, y Trump se mete groseramente. E intentó hacerlo nuevamente en la final. Felizmente que los españoles no levantaron el trofeo hasta que él se vaya a la esquina, ¿no es cierto?
las cuentas de la Federación Española con buen criterio, con Photoshop, lo borraron a Trump que estaba en una esquina parado, nada tenía que hacer ahí. Nunca se ha visto que un presidente ni ninguna persona extraña esté parado ahí en el podio recibiendo el trofeo con los campeones. Pero bueno, parece que Donald Trump se siente dueño del planeta y se siente con el derecho a hacer lo que le da la gana y bueno, ahora invadió un terreno pues que es un terreno de los hinchas y que es el fútbol y que ya sabíamos que el fútbol se maneja pues de manera turbia y todo lo demás, pero esto ya, digamos, ya excede a todo lo que ya excede todo. A través de un comunicado, la UEFA sostuvo que la confianza en la conducción de Infantino quedó completamente quebrada. La organización europea consideró que la gestión del presidente de la FIFA incumplió los compromisos de transparencia asumidos durante su mandato y cuestionó la forma en que se promovió la iniciativa. Se le viene la noche a Infantino. Además, las federaciones europeas ya contarían con respaldo suficiente, con el número de votos suficiente para destituir a Infantino, según tu cálculo, Coco. Y sí, por supuesto, por supuesto. Volviendo al punto, si es que esto se llegaba a dar, ya era un tema irreversible, porque si se establecía este contrato, ya el fútbol, digamos, iba a caer en manos, como que se iba a desviar totalmente lo que es la idea del fútbol. Bueno, a ver, sabemos, Pepe, que lo más puro del fútbol siempre van a ser los hinchas, ¿no? Y los hinchas son los consumidores, y los hinchas son los que siempre van a estar, pues, ¿no es cierto?, pendientes el gran motor económico. Exacto. Entonces, como que los mismos hinchas somos los que, digamos, alimentamos el negocio, ¿no es cierto? Pero yo creo que un personaje como Infantino, entonces, es bastante nocivo para el fútbol, como tantos que han pasado, no tantos personajes, acá mismo en la federación que hemos tenido personajes nefastos, pero claramente Infantino ya ha cruzado una línea, pues, ¿no? Y espero que eso le cueste caro, espero que no sea reelegido. Realmente los que queremos realmente este deporte, ¿no es cierto? Queremos que esta situación pues no avance más, ¿no? O sea, y no tendría ningún sentido pues darle ¿no es cierto?, nuevamente un voto de confianza a una persona que siga comandando, manejando los destinos del fútbol de todos. Ahora, me parece sorprendente la posición frente a este tema, ¿no?, de la CONCACAF y de la CONMEBOL. La CONMEBOL, amigos, es, como bien saben, la Liga Sudamericana, ¿no? A todo esto de la posición de ambas entidades, CONCACAF y CONMEBOL, Coco, ¿cuál ha sido? ¿Se conoce cuál es el parecer, el punto de vista respecto de la poderosísima Liga Peruana de Fútbol, de la Federación Peruana de Fútbol? La Confederación Peruana, la Confederación Sudamericana la preside un paraguayo, ¿no es cierto?, Domínguez. Sabemos que graciosamente el próximo Mundial se va a jugar en Paraguay, un partido no tiene ningún sentido. Entonces ahí hay un tema de favores, ¿no es cierto? Argentina ya sabemos que trabaja casi en pared con la FIFA, ¿no es cierto? Y nexos que están siendo investigados del presidente de la AFA, Chiquitapia, con Infantino a raíz de un reparto de premios del Mundial pasado, que parece que ese dinero fue a una cuenta mancomunada que también estaba metida ahí la FIFA. Entonces, y bueno, está Uruguay también, que Uruguay también tiene la sede del siguiente mundial, pero lo de Uruguay se entiende un poco porque siendo los 100 años el primer mundial se fue en Uruguay. El centenario del primer mundial. Exacto. ¿No? Claro. Y luego tenemos que México también ha sido sede del mundial, entonces son los que no han tomado una posición directa de condena, que es lo que aplica, porque el comunicado de la CONMEBOL fue simplemente pedir que no se afecte al fútbol y no fue nada directo, ¿no es cierto? O sea, no fue como un saludo a la bandera, no fue una medida radical como si lo fue en otras confederaciones, ¿no?, donde amenazaron con retirarse de las competencias y todo eso, ¿no? Y imagínate, pues un mundial sin europeos, pues eso no tiene sentido, un torneo sin europeos no tiene sentido. Entonces la amenaza fue fuerte, pues era obvio que Infantino tenía que dar marcha atrás, no podía avanzar, no es pues la Confederación de Asia o de África, donde tú puedes prescindir, digamos, de alguna manera de ellos. Lamentablemente es así, pues, ¿no? O sea, Europa y Sudamérica tienen la mayor fuerza en esto, ¿no? Entonces, ahora, sí. El fútbol como negocio, a ver si coliges con este concepto que te voy a brindar, que voy a lanzar en este momento. Estados Unidos se da cuenta que el fútbol es un gran negocio gracias a Henry Kissinger, ¿no? En la década del 70, cuando ellos insertan a la mala el fútbol llamado soccer en esas latitudes, ¿no? No sé si recuerdas a este equipo, al Cosmos, que fue llamemos el primer Dream Team de ya jugadores ya
retirados de ligas competitivas como Pelé, Chinaglia, Beckenbauer y cómo se Claro. llama, y el Cabezón Mifflin. Ahí ellos se dan cuenta que es un gran negocio. Y el otro gran momento de ese concepto es luego del mundial que ellos organizan, ¿no? A ellos se abren los ojos, se dan cuenta que es un pingüe negocio el fútbol. Y ahí comienzan a meterse, la presencia norteamericana comenzó a sentirse cada vez más hasta este detonante ya de la presencia escandalosa de Donald Trump mediante su yerno, el esposo de su hija, Ivanka, queriendo ser el gran articulador del fútbol mundial. Exacto. Y sí, mira, los recuerdos de se llamaba en español NALS, ¿no? North American Soccer League, así se llamaba Así es, inicialmente. ajá, Lo sí, que era es sí. ahora se llama la MLS, ¿no es cierto? Y sí, fue un intento millonario, trajeron jugadores veteranos, pero el intento no resultó porque cuando se acabó, o cuando Kissinger se dio cuenta de que ya no era negocio, el torneo se fue a pique. Entonces, los norteamericanos están muy acostumbrados a otra cosa, los estadounidenses, perdón, no digo, ellos el deporte lo entienden, parece de otra manera. Es por eso te acuerdas de que ellos anularon el empate y en caso de empate iban a los penales de media cancha, o sea, trataron de cambiar las reglas del fútbol, se dieron esas licencias para que su público, digamos, pueda, digamos, puede entender ese deporte, ¿no? porque ellos entienden a ver, su fútbol americano de ellos es con anotaciones que terminan con marcadores abultados, el básquet puede llegar a 100 puntos, ellos viven un poco más de eso, ¿no? El 0-0 para ellos es terrible, de pronto, no se aburren. Entonces, intentaron cambiar las reglas, no lo pudieron hacer porque pues no tenía sentido. Y luego el Mundial del 94 también fue un tema increíble porque muchos ciudadanos norteamericanos ni estaban enterados que había un Mundial en su país, por ejemplo. No fue un evento como tantos, ¿no? O sea, no pasó desapercibido, en verdad. Según las crónicas el Mundial no fue un éxito. No. Curiosamente, el fútbol norteamericano tiene más cabida, digamos, a nivel femenino. El fútbol, la selección femenina sí ha ganado mundiales, de Estados Unidos es muy fuerte, ¿no es cierto? A Ajá. nivel fútbol femenino. Y el fútbol y la selección de Estados Unidos ha mejorado bastante, ¿no es cierto? Pero yo creo que ha sido manchada terriblemente por Donald Trump, un personaje que todo lo que toca es como el rey Midas, pero al revés, todo lo que toca lo embarra. Se ha metido en la selección de Estados Unidos y yo creo que le arruinó la vida a este jugador Balogun, que es un buen delantero y todo, pero ya quedó marcado como el jugador apoyado por la corrupción, ¿no es cierto? Sí fue expulsado, lo hicieron jugar el siguiente partido y Estados Unidos pierde 4-1, además ante Bélgica. O sea, fue una cosa. La ley del karma, la ley del karma. Exacto. Salió pésimo, entonces al final no le hicieron ningún favor a la selección y este jugador ya quedó marcado por eso, ¿no? Lamentablemente todo el mundo lo recuerda no por sus goles que hizo, no por lo buen jugador que es, por la expulsión y la forma como volvió a jugar gracias al omnívoro poder del actual presidente norteamericano. A ver, un poco yendo, José, disculpa, yendo al dale. pasado. Tú sabes y se recordó además que fue muy curioso porque en el año de 1962 Garrincha fue expulsado por el peruano Yamasaki en semifinales. Exacto, en el Mundial de Sin Chile. embargo, exacto, pero la FIFA le dio permiso para que juegue la final, o sea, ya hubo un antecedente, pero en ese momento la FIFA el argumento era de que si Garrincha no jugaba el estadio no se llenaba, porque no había televisión en esa época, entonces que era necesaria la presencia de Garrincha. Ahora, los checos fueron mil lornas para aceptar eso, ¿no? Sí, y Brasil lo necesitaba, porque recuerda que en ese Mundial a Pelé lo lesionaron, tuvo que salir antes de tiempo y fue reemplazado por un jugador de nombre Amarildo, el cual Exacto. pues jugó el Mundial y luego desapareció. Luego desapareció, ¿no? Y si no hubiera sido por Garrincha quien se puso el equipo al hombro, pues Brasil no hubiera conquistado la Copa del Mundo organizado por los chilenos. Claro, esa es la verdad de la milanesa, ¿no? Exacto. O sea, ya la FIFA tenía un antecedente por un tema económico, al parecer, por el tema de que se llene el estadio, pero bueno, las reglas deberían cumplirse para todos por igual. Entonces, Para todos por igual. Exacto. A ver, Jimena, quiero convocar a nuestra ingeniera de sonido y audio. Jimena, tenemos unas imágenes, por favor. Vamos a hablar un poco de la obra literaria de nuestro invitado, porque además de periodista deportivo, Coco Moreno también es escritor. Él ha publicado varios libros. Me confirma, Jimena, si ya tenemos las imágenes al aire. Vamos a referirnos a 4 obras literarias, a 4 libros. Primero, permítanme mencionarlos así a capela: los libros Rojo y Blanco,
editado el 2023, del cual tuvimos el gusto de conversar con nuestro invitado hace un par de años atrás, aquí en Rayo del Sur. Luego dio a conocer 100 grandes triunfos, esto el 2024, Reyes de América, un homenaje a la Copa América que ganó Perú en 1975 con gol del Cholo Sotil, ¿no? Al colombiano Sapia, allá en Caracas, ¿no? Gol que yo grité cuando tenía 11 años, ¿no? Y su último libro, Toca la Che, dado a conocer este año. Coco, tu vida como autor de libros en las que nos cuentas los entretelones del fútbol, nos cuentas tu visión acerca del deporte de la pelotita, es amplia y abarca diferentes aspectos, ¿no? De este hermoso deporte. Toca la Che es tu último libro, es una obra que gira en torno a historias futboleras de integración entre Perú y Argentina. Cuéntanos, por favor. A ver, el tema el libro de Toca la Che, bueno, a mí sí me pareció curioso de que un fútbol peruano como el nuestro, escuálido, sin títulos, con apenas 4 participaciones mundiales, tenga mucha relación con Argentina, que es un país que tiene 3 títulos mundiales, que tiene a Maradona, que tiene a Messi, ¿no es cierto? Sin embargo, lo hemos sabido complicar en las eliminatorias. De hecho, Perú es el único país que ha sacado a Argentina de un mundial, ¿no es cierto? Perú ha sabido llevar algunos ídolos a Argentina. Y casi lo sacamos del Mundial 86, aquel partido en el Monumental de River, ¿no? Que si con gol de Gareca, con agónico gol de Gareca, ¿no? Exacto, que si hubiera habido un arbitraje normal, correcto, hubiéramos ido al Mundial, pero no fue así. Entonces, también hay historias curiosas, como por ejemplo el libro tiene una historia jocosa cuando el hermano de Maradona vino a jugar al Muni, por ejemplo, y llegó como una estrella de rock, y sin embargo fue un desastre. Hizo dupla con Maradona. Hizo dupla con Martínez en el Muni, ¿no? Y acá le pusieron la dupla Mamá, me acuerdo. Exacto. Y un periodista aguzado hizo una comparación usando el apelativo cariñoso a la mamá de Maradona, ¿cómo se llama? Que la Tota jugaba más que ese Maradona. Sí, lo de Lalo fue increíble. Él juega un amistoso contra Platense y mete un gol y Muni juega y se entusiasmó la gente, pero después cuando empezó el torneo Muni recibía solo goleadas en todas las fechas y Maradona pues era un bulto. Un jugador que no parecía profesional. Exacto, de hecho exacto. Y en la portada del libro también aparece pues la marca, que es la marca del fútbol. No existió en el deporte una marca más emblemática que aquella de Reina Maradona. Y el libro pues recoge también muchos datos sobre esa marca, la reacción de la prensa argentina, ¿no? Muchos de pronto no recuerdan o no saben que la prensa argentina elogió a Reina por la marca en Buenos Aires. Sí, me acuerdo. No lo criticó, dijo que usa una marca perfecta, no lo tocó y que lo anuló con armas correctas. En cambio en Lima sí fue lo contrario. Sí, hablando de marcas, Jimena ya me acaba de marcar la cancha y la hora, me acaba de sacar tarjeta amarilla. Es necesario dar pase a don Eduardo Uruina Moya, el primo Coco. Él tiene que hacer algunos comentarios, algunas preguntas. No, Coco, estamos contigo. Está entrando ya el doctor Panay, José, sí, disculpa. Sí, mil disculpas, nos hemos excedido, primo, tenemos que irnos. Hay que aprovechar al muchacho la próxima vez para poder saber más de historia del fútbol, del deporte, ¿no? Sí, muchas gracias, encantado. Sí, Coco, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, José. Desde ya te convocamos para una nueva conversa. Éxitos en tu carrera profesional y con los libros que has editado, que has escrito y estás vendiendo. Sé que estás en la Feria del Libro. Un gran abrazo. Excelente. Encantado, muchas gracias. Chévere, Coco, muchas gracias. Abrazo para ti. Muchas gracias. José, también, gracias. Muchas gracias. Gracias, primo.